Libros y libretos, podcast dedicado a literatura de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Libros y Libretos en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y normalmente en este podcast suele haber un escritor. En este caso tenemos dos escritores y otra persona que también nos va a acompañar, que ha realizado una labor muy importante en el libro del cual vamos hoy a hablar. Así que vamos a presentar en primer lugar a uno de los dos escritores, que es Antonino Nieto. ¿Qué tal, Antonino? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, estupendamente. Aquí estamos disfrutando de la lluvia estos momentos, pero y esta tarde oscura por la lluvia, pero bueno, aquí estamos. Efectivamente. Y eso que no estamos en Galicia, ¿verdad, Antonino? Sí, efectivamente. No estamos allí, estamos en este caso en Madrid, pero nada, aquí ha tocado esta tarde así, pues a disfrutarla. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Exacto. Bueno, y en Bogotá está Fabio Arciniegas, que él es el que ha realizado el audio del poemario. ¿Qué tal, Fabio? Hola, Paqui, un saludo muy especial para ti, para Antonino, para el otro escritor, no lo menciono todavía, y bueno, y para todos los oyentes, por favor, un honor estar aquí con ustedes. Bueno, y ahora ya sí, vamos a saludar a Antonio Perán Elvira, que es el escritor, el autor del poemario del que hoy vamos a tratar en este podcast. Así que, ¿qué tal, Antonio? Pues yo muy bien, lluvioso, pero a mí particularmente me encanta el otoño, o sea que yo estoy encantado. Sí, pero todavía estamos en verano, ¿eh? Ya, pero bueno, el otoño y la lluvia, la verdad es que no sé si riman, pero se vienen muy bien el uno al otro, ¿no? Pues sí. Bueno, Antonio, aquí te cuento, a mí me fascina el otoño también. Sí, ¿verdad? Sí, a mí me encanta el otoño. Bueno, sí. Y seguro que Antonino, como casi gallego que es, también, yo creo, ¿no, Antonino? Sí, el otoño también me gusta, también me encanta. Bueno, a mí es que me encantan las 4 estaciones del año, porque solo hay 4, según dicen. Eso dicen. Oye, ya, sí. Me encanta el otoño, comentarios. el verano también, la primavera, el invierno, pero vamos, el otoño me gusta especialmente, ¿no? Sí, es muy bonito. Claro. Productos del otoño, por ejemplo, en Galicia, la castaña, las nueces, el vino, que es cuando se vendimia, a finales de verano, principio de otoño, es toda la vendimia, el vino nuevo, a principios de noviembre, todo esto. No, el otoño muy bien. Pues sí. Bueno, pues vamos ahora a decir el título del poemario del que hoy vamos a tratar, y eso nos lo va a decir Fabio, que él lo ha grabado, le ha puesto la voz al audio, al libro, porque este libro tiene esa particularidad, ¿no? Que además de salir en papel, pues también tiene ese otro aliciente añadido, que es el que quien lo desee puede escucharlo, y en este caso sería en la voz de Fabio Arciniegas. Tiene un código QR al final a través del cual se puede acceder al audio. Así que, dinos el título, Fabio. Pero por supuesto, Paqui, quiero aprovechar y expresarles a ustedes y a los oyentes el honor que me hace sentir que mi nombre esté en este gran proyecto, como tú dices, en el código QR para el audiolibro. Bueno, el título del libro es Discurso de blanda y firme, 20ª de 2 en mí. Autor Antonio Perán Elvira. Bien. Bueno, y ese subtítulo de 20ª, Antonio, es porque son décimas dobles. Efectivamente. El libro está escrito en décimas dobles, con una combinación, bueno, pues que digamos que no puedo llamarle especial, es una combinación de las muchas que puede haber habido, pero en definitiva son 2 décimas dobles,
son décimas muy grandes, de 15 sílabas por verso, porque, bueno, ya cuando entremos, pues ya iremos contando cosas del libro. De alguna manera, cuando yo me planteé escribir este libro, intenté romper un poco desde mi naturaleza de escritor clásico, intenté romper un poco con uno de los elementos clásicos de la poesía, que es la rima. Para mí seguramente el menos importante. Entonces yo pensé, bueno, cuanto más aleje la rima, más queda la poesía y más se aleja el ripio, ¿no? Eso fue un poco la intención, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este poemario, Antonino ha hecho un pórtico que es maravilloso. Quien lo lea, desde luego, se dará cuenta cómo ha desgranado a través de esas frases que ha ido plasmando con sus comentarios el libro, pero de una forma que en pocos trazos se lo ha recorrido entero. ¿Eso cómo lo has hecho, Antonino? Bueno, yo leí el libro, lo disfruté, lo paladeé perfectamente, porque me estaba encantando todo el discurso que tenía Antonio en este libro extraordinario. Iba sacando apuntes, versos, y a partir de ahí pues construí el texto que pusisteis de pórtico en el libro. Pero claro, era un gozo leer este libro. Uh-huh. O sea que tú dijiste, bueno, aquí tengo yo que ir sacando poquito a poco una especie de resumen de lo que vas leyendo, porque si no es complicado, ¿no? Hacer... Claro, sí, ese es un poco lo que suelo hacer. Yo suelo leer cuando me piden que colabore en algún libro, que escriba el pórtico o el prólogo o algo, o unas líneas. Pues lo que hago normalmente es leer todo el libro, subrayo muchísimo todas las cosas que voy encontrando, y después con todo eso construyo pues un armazón, una historia que de algún modo dé cuerpo a lo que yo sonsaqué de lo que el poeta con lo que el poeta me obsequió en el libro, ¿no? Uh-huh. Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com. Si tú le tuvieras que hacer un resumen aquí ahora a los oyentes que nos están escuchando sobre el libro, ¿qué le dirías? Hombre, yo le diría, bueno, aquí hay dos personajes que son Blanda y Firme, que para mí son representativos de algún modo de lo que en la naturaleza nos muestra en el día a día. Y después, claro, es un libro que es absolutamente magistral, porque si tú coges los capítulos, te va desgranando absolutamente todo lo que el cuerpo y el alma de cualquier ser vivo, y lo que el cuerpo y el alma, guardan en sí mismos o portan en sí mismos, a veces incluso sin saberlo, porque puedo leer Blanda, Firme y el ser, Blanda, Firme y la nada, Blanda, Firme y el alma, Blanda, Firme y el cuerpo, Blanda, Firme y Dios, y el diablo, y el bien y el mal, y la justicia y la injusticia, y la suerte, la desgracia, el cielo, etcétera, etcétera, ¿no? El infierno, el amor, el odio, la paz, la guerra, la alegría, la tristeza, la vida, la muerte, Blanda, Firme y yo. Claro, es que
está todo ahí. Es un desgranar, yo diría absolutamente minucioso, de todo lo que encuerpa al alma que nos constituye, y todo lo que en el alma y todo lo que al alma encuerpa también lo que nos constituye. Esas contradicciones, pero que son lo que nos conforman, y yo creo que en el libro esto está perfectamente mostrado, ¿no? Uh-huh. Fabio, tú que has leído todos los libros de Antonio, ¿te ha costado especialmente más esfuerzo, más trabajo el conseguir interpretar esos dos personajes o no? Por supuesto, Paqui, así es, indudablemente. Es un libro completamente diferente a los anteriores que ha escrito Antonio, y como lo decía Antonino, es maravilloso en ese trasegar en el que tú vas dándote cuenta, porque eso me ocurrió a mí mientras lo leí. Empecé a darme cuenta de ciertas cosas cuando iba ya en el cuarto, quinto capítulo, que era un preciso diálogo entre dos posiciones de la vida misma. Entonces empecé a darme cuenta que era un compendio de filosofía de vida visto desde la dualidad que forma este mundo, ¿no? Uh-huh. Desde, como decía ahorita Antonino, el amor y el odio, la vida y la muerte, la justicia y la injusticia. Y el mismo título del libro lo dice, ¿no? Blanda y firme. O sea, y sí, efectivamente, como me preguntas, Paqui, me costó cierto esfuerzo lograr entender e interpretar cada visión que manifestaba Antonio en su escrito. Uh-huh. Antonio, ¿tú cuando comenzaste este libro ya tenías claro todos los apartados que le ibas a poner o sobre la marcha se te fueron ocurriendo? No, vamos, todos no, porque este libro podía haber tenido 20 apartados más. Lo que pasa es que en un momento determinado tienes que cortar. De hecho, hubo alguno importante que se me quedó, recuerdo que se lo comentaba a alguien y me dijo, no, vamos, para mí no tiene importancia porque esto que tú dices está suficientemente expresado en otros capítulos, que era blanda y firme, hablar un poco de la verdad y la mentira, ¿no? Yo creo que de los temas trascendentales, de los grandes temas, yo creo que fue el único que me quedó y que me dejó un poco insatisfecho, ¿eh? No obstante, bueno, ahí están. Sé que se podían haber puesto muchos más. También es cierto, y además eso yo lo comentaba con Paqui, con mi mujer, y le decía, es que lo que no quiero es mezclar lo trascendente con lo menos trascendente, porque claro, se puede hablar de muchísimas cosas, pero claro, mezclar junto a un bien o un mal, pues qué voy a decir yo, otras cosas como puede ser, no se me ocurre ahora, pero seguro que hay muchísimas cosas, ¿no? Mezclarlas no me gustaba porque estaba mezclando categorías distintas. Entonces procuré que el libro tuviera una homogeneidad en las categorías que trataba, y eso creo que está bastante conseguido. No sé si del todo, pero bastante conseguido. En esa categorización es cierto que a lo mejor falta alguna cosa, muy pocas, y entre otras citaba yo esta de la verdad y la mentira, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí ha quedado y ahí está, redondito en sus 1000 versos. Es verdad. 1000 y ahí está. Tú, Antonino, como poeta que eres, que tienes varios libros, bastantes libros publicados y que son maravillosos también. Aquí ya en iberoamerica.com hemos hecho alguna entrevista y hemos hablado de ellos. Cuando tú te pusiste a leer el libro, ¿veías claro el papel de cada uno de los personajes o estaban bien reflejados a tu manera de ver? Yo creo que sí, que están muy bien
reflejados y ellos mismos se nos van mostrando descarnadamente, por decirlo así, en cada uno de los capítulos. Hablaba Antonio ahora de las categorizaciones y no mezclar y todo eso, pero es que a mí me da la impresión, y lo dicen los protagonistas del libro, Blanda y Firme, en momentos determinados. Por ejemplo, Antonio va incluso más allá en la voz de ellos, poniéndolo en la voz de Blanda y Firme. Por ejemplo, nos habla del bien y dice: el bien se nos prescribe simplemente porque sí, se decreta y se prohíbe, y opinamos al crisol de lo que se nos oculta. Eres parte de lo que no significa. Claro, eso es ir mucho más allá incluso de lo visible, ¿no? Es darle la vuelta y mostrarnos el cuerpo de lo invisible, pero que conforma al día a día. Y Antonio esto lo refleja muy bien en estos personajes, en este extraordinario libro. Habla, por ejemplo, lo vivo es pura fiebre, la fiebre que atesora lo vivo, sentir el vértigo mientras te despeñas, no ceder a los límites nunca, ni por asomo. Y todo esto está en el libro, pero esto es la hiperrealidad que nos mueve cada día, ¿no? Uh-huh. Fabio, ¿ha habido alguno de los apartados que has tenido que releer porque no te encontrabas a gusto como te quedaba? Bueno, digamos un apartado en especial no, Paqui, pero lo que sí de pronto sentí que tiene que ver con lo que me preguntas fue el capítulo 4. El capítulo 4, en ese capítulo yo entendí que era un diálogo. Ahí fue cuando yo entendí que era un diálogo. Porque la experiencia que yo tuve con el libro fue como si yo entrara, un niño que entra a un juego, a un campo de diversiones, sin saber qué se va a encontrar, ¿no? Entonces entra con esa incertidumbre este niño que empieza a leer el libro, y cuando entiende de qué se trata, listo, eureka, como dijo Arquímedes, ¿no? Aquí encontré el secreto de cómo entender. Creo que ahí en ese momento fue cuando ya me sentí, cuando el esfuerzo ya bajó un poco. Ahí fue cuando, digamos que esa fue la experiencia agradable que tuve en cuanto al reto de entender el texto, ¿no? Sí, sí. Antonio, tú que eres un poeta clásico, el hacer este libro, como tú decías antes, se aparta un poquito de los anteriores poemarios que tienes. ¿Lo has hecho de forma consciente o has empezado el libro y, como ocurre en ocasiones, el libro te va llevando y al final tienes que acceder a lo que te va pues un poco ciñendo la escritura? No, el libro precisamente Jesús Tarrauta ha enviado precisamente tiene una forma muy definida desde la primer vigésima, o sea, ya se sabe que son vigésimas y va a estar construido en vigésimas. Otra cosa es el contenido, porque yo, como poeta clásico que me considero, y como diría el otro, a mucha honra, como poeta clásico que me considero, entiendo que por encima de las formas está la poesía. Entonces, yo ya es que no comparta, por supuesto que no comparto, ya bueno sería, pero es que no entiendo el linchamiento público al que está siendo sometida la poesía clásica, prácticamente por quienes tendrían que hacer lo contrario, o sea, por jurados y tribunales, por editoriales, por gente más o menos versada en poesía. No lo puedo entender. Yo tengo que decir, y aprovecho el inciso, porque es una cosa que me ha impactado y seguramente lo he repetido en los últimos días muchas veces, ¿no? Yo llevo un programa de poesía que es La Voz del Poeta, que es un programa que ha cumplido ya 10 años. He visto, lógicamente, de todo. He visto lo mejor y no sé si decir lo peor
Bueno, lo mejor tampoco, porque se puede superar, y lo peor seguramente se puede superar, pero he visto de todo, ¿no? Pero últimamente ha habido una cosa que me ha dejado atónito. Yo no me esperaba, sinceramente no me esperaba eso, ¿no? Y además tratándose de una persona tan conocida, ¿no? Y ha sido, le hemos hecho en La Voz del Poeta 2 programas a Antonio Gala, y Antonio Gala está a una altura poética que yo diría que está con los mejores de todos los tiempos. Así de contundente, ¿no? Este hombre evidentemente no tiró por ahí, primero porque como dramaturgo pues le fue bastante mejor, y es que como poeta de esa clase, pues dudo que le hubiera ido bien, pero de verdad, desde mi punto de vista de poeta clásico, me ha dejado sorprendido el nivel de la poesía de este hombre. Es cierto que en muchísimas ocasiones da la impresión de que su poesía, entre comillas, es copia, vamos a decir, está inspirada en poemas clásicos de otros autores, pero me da lo mismo. Para hacer eso hay que valer, hay que servir. De verdad, es una poesía suprema. Pero bueno, no quiero apartarme de la pregunta. Yo tengo 4 libros y este libro está un poco en todos, ¿no? Está un poco en todos. El único que se puede decir que es un libro clásico es el segundo, seguramente el más bonito de todos, bonito con todas las consecuencias, ¿eh? Lo bonito no tiene por qué ser bueno, en este caso es el más bonito. Es el segundo, que es un texto arromanzado desde la primera sílaba hasta la última, ¿no? O sea, nada más clásico que eso, ¿no? En los demás, pues en el primero, en el Via Crucis, hay un poco de todo. Hay poemas tradicionales, de forma tradicional, hay poemas que se apartan de la forma tradicional y se van un poco a formas más atrevidas. Hay un poco de todo. Este en concreto, la forma no es, bueno, es un poco original porque es una 20ª, que no es una estrofa en la que se haya escrito, que yo sepa, demasiado, pese a las famosas 20ª de Violeta Parra, que no lo fueron, que no lo eran décimas. Entonces estas son 20ª, la forma pues bueno es tradicional, pero lo que yo hago en este caso en concreto es, para apartarme del excesivo tintineo de la rima, lo que hago es que alargo los versos enormemente hasta hacer los versos de 15 sílabas, con lo cual, y de hecho algún poema de esos hay, concretamente uno que resalta Alicia en el comunicado que he hecho, algún poema de esos hay en el que juego con versos de 8 y 8. Entonces esas 15 sílabas las convierto en 7 aguda más 8 llana, ¿no? Quiero decir, resumiendo, entiendo que la forma es clásica, entiendo que el contenido, por lo menos lo he pretendido, es poesía, y he pretendido que sea poesía por encima de la forma, ¿no? Que es como yo creo que tendríamos que encarar todos cualquier cosa, y en este caso la poesía, ¿no? Perdón por el rollazo. Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com. Antonino, tú como poeta que eres, ¿entiendes que la poesía no está lo suficientemente valorada o crees que tiene el nivel que le corresponde? Bueno, en estos momentos, en los estamentos oficiales, pues por decirlo así,
pues se está premiando o se está valorando un tipo de poesía y dejando al margen otra mucha poesía. Yo lo he escrito y lo he dicho muchas veces, que la poesía contemporánea en España no existe, y precisamente porque no existe se la ahoga. Es decir, claro que existe, claro que hay grandísimos poetas, claro que hay una enorme capacidad poética en este país, pero en muchos casos no se la deja emerger, precisamente por esas cosas oficiales o oficialistas que impiden que emerja lo mejor. Ujú. Bueno, en eso estamos. Estoy muy de acuerdo en en muchas de las cosas que ha dicho Antonio, pero en dos especialmente, cuando dice que la poesía está por encima de las formas. Suscribo totalmente esa afirmación. Y cuando habla de la rima, yo siempre digo que yo busco en el poema el ritmo interior, que es el alma del poema, ¿no? Y ese me va a mostrar, si no la rima, ese ritmo que me va a dar la música, que me va a hacer interpretar de algún modo e incluso palpar el cuerpo del poema, ¿no? Ujú. Fabio, la lectura del libro, que es claro, es bastante amplia, creo que tiene en total 102 páginas, me parece. Conseguir el mismo nivel en todo el libro es bastante complicado, ¿no? ¿Eso te lo vas organizando por momentos o cómo lo haces? Sí, efectivamente, Paqui. Digamos que la lectura del libro no se hace de un solo envión, ¿no? Uh-huh. Yo el libro lo fui leyendo día a día, es decir, por día iba tomando un capítulo, y entre otras cosas me parece bonito compartirles a los oyentes el título del capítulo 4, que fue el que les comenté que me zarandeó de una manera positiva. Es el de blanda, firme y la nada. Precisamente me impactó mucho porque para mí la nada significa mucho, ¿no? Es el vacío, y en el vacío es donde inicia toda creación. Uh-huh. Y bueno, complementando tu pregunta, Paqui, efectivamente en un libro con esa extensión es bueno ir tomando parte por parte. ¿Y cuál es mi ritual? Mi ritual es, ayer leí el capítulo 1, hoy voy a leer el capítulo 2. Entonces, en la lectura del capítulo 2 escucho el capítulo anterior para poder conservar más o menos como la misma intención y el tono de la voz. La intención puede cambiar un poco porque la interpretación del capítulo va a ser diferente, pero para poder seguir guardando una línea y una armonía en cuanto al tono de la voz hago eso. Uh-huh. Así fue como desarrollé el audio. Y te ha quedado desde luego genial. Eso, los oyentes que lo oigan, no, hombre, por supuesto. Antonio, el libro de Discurso de blanda y firme, ¿tú qué características sacarías de él con respecto a los otros tres? ¿Hay alguna característica que tú resaltarías? Pues es difícil. Vamos a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Para empezar, como decía Fabio, estos 4 libros pasa un poco como con los hijos. Son absolutamente distintos, ¿no? Había alguien, que no recuerdo quién fue, que decía que el escritor está siempre escribiendo el mismo libro. Es posible que tenga bastante razón, pero yo no diría el mismo libro. Está escribiendo el mismo libro porque, en definitiva, se está escribiendo a sí mismo, pero no necesariamente el mismo libro. No obstante, pues todos los libros tienen bastante de los anteriores. Entonces, el primer libro es un libro, yo diría que es el más poético de todos. Hablo desde mi punto de vista, porque después le preguntas a los demás, y los demás, evidentemente, y digo evidentemente porque nadie suele estar de acuerdo con el autor, evidentemente no están de acuerdo contigo, ¿no? Para mí el primer libro es el más poético, es un libro devastador, es un libro de
que te toca muy profundamente y te deja muy mal, ¿no? Te deja muy mal. El segundo libro es el libro más bonito, es una especie de cuento con un final que alguien pretende que es un final abierto. Yo creo que no, yo creo que está perfectamente cerrado. Lo que pasa es que hay que buscar las pistas a lo largo del libro para darse cuenta de que está cerrado, completamente cerrado. El tercer libro es el libro de Via Crucis, que es el más fácil de comentar porque es un libro, es un poemario sobre la oración católica. A mí como autor posiblemente sea el libro que más satisfecho me dejó. Y después está este libro que curiosamente, bueno, no digo curiosamente, después está este libro que es el que más está gustando entre la gente que lo conoce, que es un libro que no tiene nada que ver con los demás. Esto, como decía Antonino y como, bueno, de alguna manera estamos diciendo todos, esto es el pensamiento de dos seres inanimados, nada más y nada menos que una brocita de algodón y un tarugo de madera que no se sabe qué es la conversación, el diálogo de dos seres inanimados sobre los temas trascendentales de la vida. Entonces, desde el punto de vista de cada uno, pues dicen cosas, y claro, esas cosas están de acuerdo con lo que son y ya está. Yo diría, pero es mi opinión, y además por lo que hasta ahora se me comenta, no debo de llevar razón. Yo diría que es el libro menos poético de los cuatro. Aquí la poesía hay que buscarla en salpicaduras. O sea, evidentemente la poesía aparece en formas de salpicaduras, ¿no? De gotitas. Evidentemente está llena de esas gotitas, pero hay otros libros que son más continuamente poéticos que este. Repito, desde mi punto de vista, que no suele coincidir con lo que me están diciendo. Escuchan Libros y Libretos de eiberoamerica.com. Antonino, ¿tú crees que las redes sociales están facilitando el que muchas personas se pongan a escribir, que cualquiera se ponga a escribir y que cualquiera diga yo escribo poemas, yo escribo un libro en general, y quizás eso pues suponga un poco el degradar, ¿no? Lo que es la escritura en sí, ¿no? La calidad, que vale hoy día vale casi todo, ¿no? Sí, hoy vale todo, porque ya sabes, la verdad es una cosa y la contraria de la contraria, porque con todo se hace negocio. Entonces, hoy vale, en ese sentido vale todo. Hombre, yo lo de las redes sociales no puedo hablar mucho, hablo de oídas, porque yo no estoy en las redes sociales, entonces no sé muy bien lo que me llega, lo que me cuentan y todo esto. Claro, a mí me envían, pues en ocasiones bastante a menudo, cosas que salen en las redes sociales. Hay algunas cosas que me interesan, pero muchas no me interesan ni lo más mínimo. Pero bueno, eso es una particularidad mía, que no tiene por qué compartir otra gente o mucha gente. Pero sí, por todas partes están las redes sociales. Es como voy a decirlo así, como una tela de araña que parece que todo lo engloba y todo lo asume y todo se lo apropia de algún modo, y no sé si eso es muy conveniente, pero bueno, eso es mi opinión, nada más, y hablo desde el desconocimiento mayor del asunto, porque no estoy en las redes sociales.
Fabio, tú ya que vamos a finalizar esta grabación, esta entrevista, ¿qué nos tendrías que decir del libro? Como tú que lo conoces muy bien porque lo has leído y lo has releído. ¿Tu opinión? Claro que sí, Paqui. Bueno, mi opinión es que es, como lo dije al inicio, es un compendio de filosofía de vida. Es, digamos, una forma diferente de abordar el propósito de nuestra existencia. Es abordarlo desde el arte, desde la poesía. Para mí eso significa el discurso de blanda y firme. Por ejemplo, les comparto esta frase que a mí me impactó, me conmovió. La que dice blanda, que en la nada ella se siente verdadera. Es una frase de muchísimo contenido. Muy profunda. Sí, es muy profunda, es muy profunda. Y esa es una pequeña muestra de lo que contiene todo el libro. Entonces, para mí es un compendio de filosofía de vida visto desde el arte de la poesía. Pues sí. Como hemos dicho a lo largo de esta entrevista, Antonio tiene 4 libros que son Diálogos, con mi perro Sancho, que es el primero que se publicó, después En la mansión de los Céfiros, el tercero que es Vía Crucis y este cuarto que ya es del que estamos hablando, Discurso de blanda y firme, que ya está a la venta. Está publicado por Cuadernos del Laberinto, que como todos los que desde luego publican en esta editorial están extraordinariamente cuidados, tanto en todos los aspectos, ¿no? En general, no vamos a resaltar ninguno, y uno de ellos, por ejemplo, como botón, es el pórtico que ha hecho Antonino, y otro botón es el mismo audio que ha creado Fabio Arciniegas. Así que este compendio de todo en general es lo que nos lleva a poder disfrutar de este magnífico poemario. Tú, para terminar, Antonio, ¿quieres decir alguna cosa? No, yo por mi parte creo que está dicho todo. Simplemente que, bueno, pues que la gente que lo lea, que lo disfrute, y que como hay que esperar con los libros, que lo termine y que no lo pase excesivamente mal. Seguro que no. Bueno, podemos Paqui, de pronto leer este párrafo que tanto me encanta. Sí, claro, por supuesto. Por favor, permiso de Antonio, Antonino, tuyo, por supuesto, claro. Y de los oyentes. Bueno, esto es un fragmento, un párrafo del que les comenté ahora que me encantó, y está en el capítulo 4 y dice así: en todos esos casos incluso Blanda sonríe, porque se sabe ejemplo de que en la nada consigue sentirse verdadera sin que la duda fustigue su convicción antigua. Es una pequeña muestra de lo que es. Sí, precioso. Sí. Antonio, yo sé que ahora está ya con 2 trabajos a la vez, porque él no para. Y tú, Antonino, después de En el infinito no hay refugio, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora estoy con unos rituales que voy a hacer pues a mediados de mes, del 15 al 19 de septiembre, en 5 poblaciones de La Rioja, en 5 cementerios, que son unos rituales. El título es Contrario a las agujas del reloj, que es precisamente tratar de dar ese abrazo simbólico, ese reencuentro entre los que se fueron y los que aquí están y que no pudieron darse en su momento por las circunstancias de todo lo que ha pasado y que sigue pasando. Entonces estoy con esos rituales, con soprano, barítono, pianista, bailarina, actriz y yo mismo, y queremos de algún modo tratar de que haya ese reencuentro y el dolor inevitable, porque es inevitable, pues de algún modo se mitigue o se transforme en esas emociones que permiten el abrazo simbólico, ¿no? Eso es en lo que ando en estos momentos, y sí, estoy ahí con libros y espero pronto tener nuevo libro
como se dice, en el mercado. Exacto, sí, porque es que este último, claro, hubo ese retraso a la hora de presentarlo, no porque no lo tuvieras acabado, sino por el tema de la pandemia, claro. Claro, hicimos una presentación y después pasamos más de un año sin poder hacer nada. Hicimos otra, creo recordar que fue en el mes de junio, que fue muy bonita, también con una soprano y que fue preciosa. Pero vamos, quiero hacer más. Claro, exacto. El libro está vivo y hay que darle, pues eso, fiesta. El lugar que le corresponde. Claro, eso es. Tú, Fabio, ahora mismo, claro, una vez que terminas un audio de los 4 que llevas ya, cuando terminas te quedas así un poco a la expectativa de cuál será el siguiente, ¿verdad? Sí, así me quedo yo. Y de hecho indago, hago mis presiones con Antonio, le pregunto, le consulto, bueno, ¿y ahora en qué andas? ¿Qué pasa? Cuéntame. ¿Y suelta palabra o no? A veces. El hombre es reservado, es muy inteligente. No es fácil sacarle a Antonio cosas así de jugo, ¿no? De ¿verdad? zumo. Pues sí. Pero me divierto mucho. Hombre, claro. Pues Es sí. un gran reto. Sí. Antonio, si alguno de nuestros oyentes quiere contactar contigo para hacerte alguna consulta, quieren, pues bueno, comentar el libro cuando lo lean y demás, ¿dónde pueden hacerlo? Hombre, yo tengo correos electrónicos como todo el mundo y suelo atender también a todo el mundo. Yo tengo un correo particular, el más personal es el de ampel@telefónica.net. Ampel, 5 letras, A-N de Navarra, P-E-L, de Lérida, @telefónica.net. Ese es mi correo personal por si alguien quiere escribirme y contarme sus impresiones sobre el libro, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a recordarles también a los oyentes que Antonio va a estar en la Feria del Libro, ahora que se celebra en Madrid, aquí en el Retiro. Se desplaza de su momento habitual a septiembre por el tema de la pandemia, entonces él va a firmar ejemplares el día 20 en la caseta 273, que es de Cuadernos del Laberinto, de la editorial que ha publicado el libro, así que quienes deseen estar allí para que Antonio les firme un ejemplar, él estará el día 20 en la caseta 273 a las 6 de la tarde, de 6 a 7, firmando libros, ejemplares de su poemario que acaba de publicarse, Discurso de blanda y firme. Pues agradeceros a los tres el que hayáis estado aquí en iberoamerica.com para esta charla que hemos mantenido, que a mí me ha parecido pues muy interesante. Pues muchísimas gracias. Sí, nada, muchísimas gracias a los tres, a Fabio, a ti, Paqui, a Antonio, el gran autor de este magnífico poemario, y ha sido un placer. Bueno, pues esto hay que repetirlo contigo, Antonino, ya has dicho que pronto ya las has dejado a los oyentes también así con la miel en los labios, ¿eh? Y con Antonio, pues bueno, vamos a disfrutar un poco ahora de este poemario y cuando surja el siguiente, pues volveremos. Voy a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo libros@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada más, simplemente agradecerles la atención que nos prestan y recordarles que estaremos aquí nuevamente el sábado para ofrecerles un nuevo podcast, Libros y Libretos. Hasta aquí llega hoy el podcast de Libros y Libretos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Pueden escribirnos todos aquellos que deseen hacerlo a libretos@eiberoamerica.com. Hasta la semana siguiente, donde tendremos un nuevo podcast.